Gracias por ver nuestro video. Hoy veremos lo que es el límite al infinito y la continuidad. El límite, cuando tiende al infinito, vamos a analizar la gráfica de esta función, donde tenemos en el eje X el tiempo en años y en el eje Y el número de clientes. Esta gráfica, que está en rojo de nuestra función, identifica una función en la cual tiende al infinito en años. Ahí vemos 100, 110 años y la cantidad máxima de clientes que puede alcanzar esa función. Ahora, la pregunta que se me hace es ¿cuál es el máximo número esperado de clientes al cual se tiende en el largo plazo? Aquí vemos que tenemos una asíntota horizontal en la función en y igual a 50. Una recta punteada horizontal. Eso me permite a mí ayudar a obtener de cuando yo indico que tiende al largo plazo, eso es que t tiende al infinito positivo. Y cuando hablamos del máximo número esperado, en la gráfica visualizamos que esa asíntota me indica que el máximo número esperado es 50. Y esto se logra expresar de la siguiente manera, que el límite de la función cuando t tiende al infinito es igual a 50. Esto es un límite al infinito que nos indica a qué valor se aproxima la función cuando t crece indefinidamente. Eso podemos traducirlo de la siguiente manera. Dependiendo de si la función tiende a un número L, cuando x aumenta indefinidamente, se escribe como el límite cuando x tiende a más infinito de la función igual a L. Y cuando x disminuye indefinidamente, se escribe que el límite de la función cuando x tiende a menos infinito es igual a m. Gráficamente podemos observar que si mi función tiende a tomar paralelo a la recta y igual a m, el límite cuando x tiende a menos infinito de la función es igual a m, porque en este caso x tiende a menos infinito. Y de este lado, x tiende al infinito. Recuerden que el infinito viene siendo un número bien grande o, si es negativo, bastante pequeño. Ahora, la interrogante que vamos a tener es la siguiente. Si nosotros sabemos que n es mayor que 0, cuando hablamos de mayor que 0 es de un número positivo, el límite de esa potencia, x elevado a la n, cuando x tiende a infinito, es igual a infinito, porque recordamos que lo que yo hago es sustituir el infinito en la potencia. Y no importa lo que esté elevado al exponente, siempre será infinito positivo. Ahora, cuando la variable ocurre en el denominador, ¿qué valores toman los límites de esas funciones? Entonces, recordamos que si infinito viene siendo un número bien grande, infinito elevado a la n sería infinito. Y si infinito es un número bien grande, vamos a suponer que tenemos 1 entre 1000, ese valor me va a dar 0.001. Ahora, si yo tengo 1 entre 10.000, yo voy a tener 0.0001. O sea que se me está aproximando al 0. O sea que tiende a tomar valor de 0 y por lo tanto yo puedo asumir el 0 como resultado. Igualmente, si esa potencia es negativa, yo tendría 1 entre infinito negativo
elevado a la n. El infinito es negativo. Entonces, al ser negativo, dependiendo de la potencia que tenga, si es par, saldrá siendo positivo y tendría el mismo resultado que tengo acá. Pero si n es impar, entonces yo tendría 1 entre menos infinito. Y lo que resultaría es que tendría, en el primer caso, si fuera menos 1000, el resultado sería menos 0.01. Si fuera 10.000 negativo, tendría negativo 0.0001. O sea que la tendencia tiende al 0, lo único que ahora por la izquierda. Y por lo tanto puedo decir que sería 0 el resultado, porque no me aportaría mucho valor al contenido. Entonces, ¿cómo se realiza el procedimiento para obtener el resultado de ese límite que tiende al infinito en funciones racionales? Lo primero es que debo identificar cuál es el grado del numerador, que en este caso es n, y cuál es el grado del denominador, que en este caso es m. Recuerden que el grado es el mayor exponente de la variable, ya sea del numerador o del denominador. Entonces, ¿qué me indica? Que procedimiento para resolver estos límites que tienden al infinito de funciones racionales es dividir el numerador y el denominador entre la variable de mayor exponente del denominador. Entonces, aquí yo debo dividir entre x a la m, porque es la variable de mayor exponente del denominador, y así divido tanto el numerador como el denominador. Y lograré obtener una variable que siempre que esté en el denominador, su resultado de ese límite cuando x tiende a infinito será 0. Si ocurre que la variable quede en el numerador, entonces estaríamos frente a un resultado que podría ser infinito. En este ejemplo, vamos a ver que x tiende al infinito y que la variable de mayor exponente del denominador es x al cuadrado. Por lo tanto, debo calcular el límite cuando x tiende a infinito de 4x cuadrado entre x cuadrado más 5 entre x cuadrado dividido entre 2x cuadrado sobre x cuadrado más 3 sobre x cuadrado. Si simplificamos, recuerden que si yo tengo x a la 3 entre x a la 5, como las bases son iguales, yo resto los exponentes en el mismo orden como aparecen. Y el resultado, si es negativo, yo copio esa variable en el denominador con el mismo exponente, pero ya positivo. Entonces, eso mismo vamos a desarrollar aquí. Si ocurre lo contrario, que es x a la 5 entre x a la 3, entonces el resultado de esa resta de exponente me daría positivo, implicaría que la variable se me quedaría en el numerador. Entonces, vamos a proceder obteniendo ese resultado. Entonces, como el límite cuando x tiende a infinito, x a la 2 sobre x a la 2, eso me daría 1 porque sería x a la 0 y todo elevado a la 0, exceptuando el 0, sería 1. Y 1 por 4, tendríamos 4. Más 5 sobre x a la 2, que se quedaría normal. Y debajo tendría 2 más 3 sobre x a la 2. Por lo tanto, siempre que la variable ocurre en el denominador, lo que está ocurriendo es que yo tendría 4 más 5 sobre infinito al cuadrado entre 2 más 3 sobre infinito al cuadrado. Recuerden que si yo tengo infinito, que me representa un número bien grande y lo estoy elevando al cuadrado, sería un número mucho más grande. Entonces 5 entre un número bien grande tiende a tomar valor de 0. Entonces por eso tengo el resultado, que sería 4 entre 2, que vendría siendo 2.
En el siguiente, yo tendría x a la 4 menos 3x sobre 1 menos 2x, cuando x tiende a infinito. Entonces, ¿entre qué variable yo voy a dividir? Entre la mayor del denominador, que en este caso es x. O sea que tendría el límite cuando x tiende a infinito de x a la 4 sobre x menos 3x sobre x dividido 1 sobre x menos 2x sobre x. Si simplificamos, tendría x a la 4 entre x, me quedaría siendo x a la 3, quedaría en el numerador, menos 3 sobre 1 sobre x menos 2. Aquí sustituimos el infinito al cubo menos 3 entre 1 sobre infinito menos 2. Infinito al cubo viene siendo infinito. Menos 3 sobre 0, porque 1 entre infinito tiende a 0, menos 2. Entonces, infinito menos 3 viene siendo infinito. Una cantidad muy grande y tú le restas 3, sigue siendo grande. Entre menos 2. Más por menos es menos y el resultado sería infinito. Porque infinito entre 2 sigue siendo un número bien grande que viene siendo infinito. En este caso, lo único que cambia con respecto al anterior es que x tiende a menos infinito. Entonces, nosotros tendríamos el mismo procedimiento anterior, que lo reduje a esta manera, para a partir de aquí hacer la sustitución. Entonces, sustituyendo tendríamos menos infinito al cubo menos 3 entre 0 menos 2. Entonces, menos infinito al cubo, como es impar el exponente, seguiría siendo menos infinito. Menos 3 sería menos infinito. Entre menos 2 y menos por menos, según la ley de los signos, daría positivo. Infinito entre 2 sería infinito. Y este sería mi parte resultante. Ya por último, tendríamos este caso en el cual visualizamos el límite de x más 7 sobre x al cuadrado menos 3 cuando x tiende a infinito. Aquí vemos que x cuadrado es la variable de mayor exponente del denominador. Entonces tendría que calcular dividiendo entre x cuadrado. Este lo voy a hacer un poquito más rápido el proceso. Entonces tendríamos x entre x cuadrado sería 1 sobre x más 7 sobre x cuadrado. En la siguiente tendríamos un 1 menos 3 sobre x cuadrado, porque dividimos todo entre x cuadrado. Y simplificamos. Entonces aquí tendríamos que todas las variables que están en el denominador serían 0. Y por lo tanto el resultado sería 0. Vamos a verificar algo de manera general. Aquí tengo en el ejercicio 1 grados iguales. Si el grado del numerador es igual al grado del denominador, entonces lo que se produce es una división de los coeficientes principales. Y de ahí es que tengo el resultado, que sería 2. Aquí tenemos representada la división y ahí tenemos el resultado, que sería 2. Eso únicamente cuando el grado del numerador es igual al grado del denominador. Si ocurre lo contrario, que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces el resultado sería infinito, ya sea positivo o negativo, depende de la operación, pero el resultado al final sería infinito. Ahora, si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, la función tomaría como resultado 0, instantáneamente. ¿Cómo yo determino si una función es continua o no? Tenemos que cumplir con 3 condiciones.
Mi función f de x será continua en un punto x igual a si cumple con que primero existe la función, está definida la función. Yo puedo evaluar la función en lo que es igual a x, que en este caso es a. Segundo, debe existir el límite lateral. Si los límites laterales son iguales, entonces existe el límite como tal. Tercero, el resultado de ese límite debe ser igual al resultado de cuando evaluamos la función. Si eso ocurre, entonces se dice que la función es continua en x igual a a. Si eso no ocurre, decimos que la función es discontinua en x igual a a. Dentro de la discontinuidad tenemos dos condiciones. Una de primera especie, que viene siendo discontinua inevitable, y otra de segunda especie, que viene siendo discontinua evitable. Vamos a estudiar la continuidad de la siguiente función. Primero, verificamos la función x cuadrado más 1 entre x menos 2. Si vemos el dominio de la misma, ella me indica que son todos los números reales exceptuando el 2. Por lo tanto, vamos a verificar en x igual a 2 el punto de discontinuidad que ella tiene. Primero, verificamos que la función no existe en f de 2. ¿Por qué? Porque no es divisible entre 0. Eso no existe. Entonces, la función ya al no existir, ya ella no es continua, sino discontinua. Ahora, ¿cuál de las dos discontinuidades? ¿Evitable o inevitable? ¿Primera o segunda especie? Calculamos el límite a la izquierda y derecha de x igual a 2. A la izquierda del 2, recordamos que estamos tomando valores menores que el 2. Ahí vemos menos 0.1, menos 0.01. Ya vimos eso en el video con anterioridad, que pueden verificarlo haciendo clic en el enlace superior. Eso me da un 0 por la izquierda y 5 entre un 0 por la izquierda es igual a menos infinito. Cuando verificamos por la derecha, ocurre lo mismo, lo único que ahora valores son próximos al 2, pero por la derecha 2.1, 2.01, que al restarle el 2, eso me da un 0 positivo que tiende a 0, pero por la derecha, por eso 0 elevado a la más. Más por más vendría siendo más, y 5 entre ese 0 por la derecha implicaría el resultado de infinito. Entonces, eso se traduce en que como los límites de izquierda y derecha son distintos, tenemos una función discontinua en x igual a 2 de primera especie con un salto de infinito, que es la diferencia entre los límites. Recuerden que es un valor absoluto de menos infinito menos el resultado de este lado, que también es infinito, y eso me da menos 2 veces infinito, que al final va a ser infinito. Entonces por eso es el salto de infinito. Si vemos la gráfica de la misma función, vemos que cuando yo me aproximaba al 2 por la derecha, que son valores mayores que 2, la función tendía hacia el infinito positivo, hacia acá arriba. Cuando yo me aproximaba a 2 por la izquierda, la función descendía de manera indefinida hacia el menos infinito. Y esto se traduce en una asíntota vertical de ecuación x igual a 2, que más adelante vamos a ver cómo definimos eso en otro video. Ahora veamos el siguiente ejemplo con una función ahora definida a trozos. Aquí tenemos nuestra función donde el primer tramo de la función es f de x igual a 5. Eso es lo mismo que decir y igual a 5. Ella es continua para todos los valores que van de menos infinito hasta el 2 inclusivemente. Entonces, esa función se considera horizontal.
es una recta paralela al eje de las X o abscisa. La segunda es una parábola que ella se considera continua desde el 2 hasta el 5, pero sin incluir los extremos. Y la tenemos ahí siendo continua dentro de ese intervalo. Fuera de ahí, esa función no existe. Y el tercer tramo, que es una función lineal dependiente 4 y ordenada en el origen de menos 15. Y ella es continua en el intervalo desde 5 hasta el infinito, incluyendo el 5, por eso está entre corchete. Entonces, únicamente tenemos que verificar si esta función es continua en x igual a 2 y en x igual a 5, o discontinua, qué tipo de discontinuidad tiene. ¿Por qué? Porque en el único tramo donde dicha función, yo no sé lo que está sucediendo y debo verificar. Por eso, x igual a 2 y x igual a 5 son los lugares que vamos a proceder a estudiar. Para esto, vamos a ayudarnos de la gráfica. En esta gráfica vemos que aquí está el 5, aquí está el 2, aquí está el 5. O sea que si nosotros analizamos en el 5, vemos que ambas gráficas se unen en un mismo punto y por lo tanto ella es continua en x igual a 5. Ahora, ¿qué ocurre aquí en el 2? En el 2 está sucediendo algo. Aquí toma valor de 2 y aquí esta función toma valor de 5. Por lo tanto, hay una diferencia 5 menos 2, 3. Hay un salto de 3 unidades. De ahí es que ella es discontinua de primera especie en x igual a 2 con un salto de 3 unidades. Con ayuda del gráfico, vamos a analizar ahora de manera analítica el caso de x igual a 2. Aquí tengo mi función definida a trozos, donde yo verifico f de 2 y luego los límites laterales para verificar si el límite existe y si f de 2 es igual al límite existente, para decir que es continua. Entonces, aquí yo veo que la única función que me permite evaluar el 2 es en la horizontal. ¿Por qué? Porque la horizontal contiene la igualdad. Entonces, como esa contiene la igualdad, f de 2 va a ser igual a 5. No tengo donde sustituir la variable, por lo tanto, viene siendo el mismo 5. Ahora, la izquierda del 2. La izquierda del 2 sigue siendo la función y igual a 5. Porque son valores menores que 2. Está entre 2, entre menos infinito y 2. Entonces, yo voy a buscar el límite a la izquierda del 5, que sigue siendo mi función, como el límite de una constante, la misma constante, sin importar a lo que tiende x. Entonces el resultado es 5. El límite a la derecha, ¿cuál es la función que me domina a la derecha? Mi parábola, esta que tengo acá. Entonces, esa parábola está entre el 2 y el 5. Por lo tanto, el límite a la derecha del 2, de x cuadrado menos 6x más 10, es igual a 2. 2 al cuadrado es 4, menos 6 por 2 que es menos 12, más 10, el resultado me daría 2. Entonces, como los límites laterales, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda del 5, es diferente al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de mi función, esta me dio 5 y esta me dio 2, la diferencia entre ellos dos me produce el salto que es de 3 unidades. 5 menos 2, 3. Y a eso lo que se le dice discontinua de primera especie en x igual a 2 o discontinua inevitable. Ahora, realizando el estudio, en x igual a 5, tenemos nuestra misma función, tenemos el auxilio de la gráfica, pero ahora vamos a analizar cuando x es igual a 5. ¿Cuál es la función que me domina
cuando vale 5. Muy bien. Aquí tengo la igualdad. Sería esta función lineal. Entonces, f de 5 lo voy a sustituir en 4x menos 15. 4 por 5, 20, menos 15 sería 5 el resultado. Muy bien. A la izquierda del 5. ¿Cuál es la función que me domina a la izquierda del 5? Perfecto. La parábola es la función que me domina a la izquierda del 5. Entonces, sustituyendo a la izquierda del 5 en la parábola, el resultado también es 5. Ahora, ¿cuál es la función que me domina a la derecha del 5? La función lineal con pendiente 4. Entonces, el límite cuando x tiende a 5 por la derecha de 4x menos 15 es igual a 5. Como los límites laterales son iguales, eso implica que existe el límite. O sea, yo tengo una existencia del límite cuando x tiende a 5 de mi función. Y eso es igual a 5. Entonces, como este 5 es igual a este, que es f de 5, entonces se dice que la función es continua en x igual a 5, porque sus límites laterales son iguales y a su vez igual a f de 5. Vamos a ver ahora el caso de una discontinuidad del tipo evitable. Aquí yo tengo una función, esa función yo sé cuál es su dominio. Exactamente, todos los reales exceptuando el 1. Ya de por sí, el 1 yo no lo puedo evaluar en la función. ¿Por qué? Porque no existe. Me da un denominador que es 0 y no puedo dividir entre 0. Pero cuando busco los límites laterales, el de la izquierda, yo hago mi sustitución y me da 0 sobre 0, que es indeterminado. Pero como yo rompo esa indeterminación factorizando, de aquí que puedo simplificar el x menos 1 y únicamente me queda el límite de x menos 2 cuando x tiende a 1 por la izquierda. Al no darme 0, yo puedo sustituir el mismo 1 y 1 menos 2 es menos 1 como resultado. Cuando verifico por la derecha, el mismo procedimiento, indeterminado, factorizo, me queda el mismo límite y el resultado es el mismo. Eso implica que al ser iguales los límites laterales, existe el límite de la función cuando x tiende a 1, que eso es tanto por la izquierda como por la derecha. Pero como no es igual, sino diferente a f de 1, ya que no existe, entonces la función es discontinua evitable en x igual 1. Vamos a ver la gráfica. Aquí en el gráfico vemos nuestra función descrita donde se produce un agujero en x igual 1. Por eso es que no existe f de 1. F de 1 no tiene existencia. Ahora, cuando yo me aproximo al 1 por la izquierda, la función tiende a tomar valor de menos 1. Cuando me aproximo por la derecha, la función tiende a tomar valor de menos 1. De ahí es que la función es discontinua evitable. Aquí vamos a ver un ejemplo práctico en el cual me indica demostrar si es continua o discontinua de qué especie la siguiente función. Yo tengo mi función 6 menos 3x. Yo voy a auxiliarme en esta parte de un gráfico en el cual tengo el 1 y tengo el 2, que es donde se me produce el análisis de continuidad de la función f de x. Entonces, a la izquierda del 1, ¿cuál es la función que me domina? Recuerden que esto va de menos infinito a 1. Entonces, esta es la función que me domina a la izquierda. Sería 6 menos 3x. Aquí tengo esta función que iría desde 1, incluyendo el 1, hasta el 2. O sea que tendríamos que esta sería a la derecha del 1 y a la izquierda del 2. Tendríamos como función x cuadrado menos 1. Y esta es para los valores
mayores o iguales que 2 hasta el infinito positivo. O sea que esta es la función que me domina a la derecha del 2, el x más 1. Entonces, como nosotros vamos a verificar para x igual 1, tendríamos que calcular f de 1, tendríamos que calcular el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. F de 1, ¿dónde yo lo voy a evaluar? La que me contiene el 1, la que me contiene el 1 tiene corchete, por lo tanto es esta función, x cuadrado menos 1. A la izquierda del 1, a la izquierda del 1, ¿quién que está? 6 menos 3x. Lo colocamos entre paréntesis porque es más de un solo término. Y a la derecha del 1, la función que me domina es x cuadrado menos 1. Entonces ya básicamente lo que tengo que evaluar la función y hallar lo siguiente, el límite. 1 al cuadrado es 1 menos 1, eso me da 0. 6 menos 3 por 1, según el teorema del polinomio. Sustituimos directamente en la x y me da 6 menos 3, sería 3. 1 al cuadrado menos 1, tendríamos el resultado que sería 0. Entonces, ¿qué visualizamos acá? Que los límites laterales, el límite a la izquierda del 1 de 6 menos 3x, es diferente al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x cuadrado menos 1. Hay una diferencia de ¿qué? De 3 unidades. Entonces hay un salto de 3 unidades. Y se dice ser discontinua inevitable. En x igual 1. Este es mi razonamiento que siempre debe existir en mi análisis final. Siempre debo colocar esto. Ahora, si analizamos para x igual 2, tendríamos que evaluar f de 2, tendríamos que buscar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Cuando venimos acá y verificamos, f de 2 está contenido en esta función. Si ahí hubiera existido un paréntesis, igualmente un paréntesis arriba en el 2, entonces estaríamos hablando de que mi función no existiera. F de 2 no existiera si lo hubiéramos tenido así. Pero como tiene un corchete, sí existe el 2 y lo voy a obtener en esta función que es x más 1. El límite a la izquierda del 2 viene siendo la parábola x cuadrado menos 1 y a la derecha viene siendo la lineal x más 1. Entonces, sustituyendo el 2 en la función que tenemos acá de f de 2, el resultado sería 3. Este es un polinomio, el polinomio indica sustituir la variable, evaluar la función en 2 también. Y tendríamos 4 menos 1 sería 3. Y a la derecha sería 2 más 1, que también sería 3. Como son iguales, implica que f de 2 es igual al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x cuadrado menos 1. Y a su vez sería igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x más 1. Eso implica que el límite existe. Y es 3 y es igual a f de 2. Entonces esta función es continua en x igual a 2. Este es mi razonamiento que jamás debe faltar en la respuesta que yo dé de una función. Y por último, tenemos este propuesto que le dejamos para que ustedes lo resuelvan. Al final, paren el video para que luego vean su solución. Buen trabajo. Así pueden visualizar que obtuvieron el mismo resultado. Vean el siguiente video para determinar
las asíntotas de una función.